El secreto de las catedrales, de Jean-Pierre Bayard. Lectura de Eduardo Figueroa. Segunda parte. La técnica arquitectónica. Que nadie entre aquí si no es geómetra. Pitágoras. Un punto que se sitúa en el círculo y que se encuentra en el cuadrado y en el triángulo. ¿Conoces el punto? Todo irá bien. ¿No lo conoces? Todo será en vano. Capítulo 5. El concepto. Ars sine ciencia nihil est. El arte no es nada sin la ciencia. Jean Mignot, arquitecto, 1400. Después de haber definido el espíritu de la construcción, el edificio va tomando forma. Es muy significativa la siguiente reflexión de Heidegger. Forma y contenido son dos categorías con las que es posible estudiar prácticamente cualquier cosa. Si con esto se relaciona la forma con lo racional y lo irracional con la materia, si se toma lo racional como lo lógico y lo irracional como ilógico, si finalmente se reúne el par forma-materia con el par sujeto-objeto, la representación dispondrá de un mecanismo conceptual al que nada podrá en lo sucesivo resistirse. En la Edad Media las reglas de composición del edificio se inspiran en el vocabulario greco-latino. La obra de arquitectura del arquitecto romano Viturbio, nacido hacia el año 85 a.C. y muerto hacia el año 26 después de Cristo, inspira sus creaciones que pretenden reproducir al cuerpo humano. Como los miembros del cuerpo se corresponden unos con otros, así deben corresponderse las partes de la construcción. Alberti, en 1450, está convencido de que las proporciones crean la armonía. Andrea Palladio, en I Quattro Libri de la Arquitectura, Venecia, 1570, precisa: la belleza resulta de la forma y de la correspondencia del todo con las partes y de las partes entre sí y de nuevo con el todo. El edificio debe considerarse un cuerpo entero y completo, en el que cada miembro está en consonancia con los otros. Todos son necesarios para componer aquello que nos proponemos crear. El edificio es la proyección de la idea. En 1898, Émile Malle escribe en El arte religioso del siglo XIII en Francia: en la Edad Media, toda forma es la vestidura de un pensamiento. La realización se hacía con materiales conocidos desde siempre: la piedra, la madera, el ladrillo, la pizarra y, según métodos practicados desde mucho tiempo atrás. La mano de obra está generalmente muy cualificada. Una excelente jerarquía permitía una buena conducta en la obra, que se hacía con gusto y en armonía. 1. Evolución de la técnica. La población aumenta y el santuario debe poder recibir a todos los fieles en una sola ceremonia, por lo que se imponen nuevas construcciones. El benedictino Raúl Glabert da fe de esta mutación. Hacia el año 1000 se dijo que el mundo, al sacudirse, se había deshecho de sus viejos hábitos para vestirse con un blanco manto de iglesias nuevas. Así escribe Le Corbusier. Cuando las catedrales eran blancas, Europa había organizado las artes en base a la necesidad imperativa de una técnica nueva, prodigiosa y temeraria, cuyo empleo conducía a sistemas de formas inesperadas, a formas cuyo espíritu menospreciaba el legado de 1000 años de tradición y no dudaba en proyectar la civilización hacia una aventura desconocida. Un idioma internacional reinaba allí donde estaba la raza blanca, favoreciendo el intercambio de ideas y la transmisión de la cultura. Un estilo internacional se había expandido de oeste a este y de norte a sur, un estilo que arrastraba el torrente apasionado de los deleites espirituales. Amor al arte, desinterés, alegría de vivir creando. Las catedrales eran blancas porque eran nuevas. Las ciudades eran nuevas, se construían desde el principio, ordenadas, regulares, geométricas, según los planos. La piedra de Francia recién tallada tenía una blancura luminosa, como brillantes habían sido las pirámides de granito pulido de Egipto. Sobre todas las ciudades o los pueblos rodeados de murallas nuevas, el rascacielos de Dios dominaba la región.
Se había hecho tan alto como se había podido, extraordinariamente alto. Era una desproporción en el conjunto. En realidad, era un acto de optimismo, un gesto de valentía, una muestra de orgullo, una prueba de maestría. Pero acercándose a Dios, los hombres no buscaban su abdicación. El mundo nuevo comenzaba, blanco, límpido, alegre, claro y sin añoranzas. El mundo nuevo se abría como una flor sobre las ruinas. Se habían abandonado las costumbres establecidas, se les había vuelto la espalda. En 100 años el prodigio se produjo y Europa cambió. Las catedrales eran blancas. Nace un mundo nuevo. Se proponen construir para la eternidad. La piedra, material noble, resistente al tiempo y al fuego. En las ciudades en las que la madera es el material más utilizado, los numerosos y violentos incendios se propagan fácilmente por las calles estrechas. La madera, tan empleada, escasea y se encarece. Son necesarias grandes secciones, grandes longitudes de madera. Es necesario ingeniárselas para ensamblarlas y obtener excelentes estructuras. Muy pronto la madera solo servirá para crear las cintras sobre las que reposa la piedra labrada. A 10 siglos de distancia, los constructores medievales vuelven a emplear la técnica romana para levantar una bóveda de piedra, generalmente de medio punto. Sobre un soporte de madera que después se retira, se disponen las piedras ligeramente trapezoidales, de forma que se sostengan las unas a las otras. En el centro, una piedra pronunciada trapezoidal cierra y afirma el conjunto. Colocada desde la parte superior de la bóveda, forma una especie de cuña que se encaja y pesa sobre las piedras vecinas. Es la clave de la bóveda. Con este método se emplean empujes laterales oblicuos que tienden a separar los muros laterales. Si estos no son lo suficientemente gruesos, el conjunto se desmorona. Las construcciones romanas macizas necesitan grandes volúmenes de piedra. Una de las reglas de la arquitectura, quizás la más importante, es la del equilibrio de las masas. Viturbio denomina simetría a la armonía de medida entre los diversos elementos de un monumento, entre estos elementos y el conjunto. Un discípulo de Pitágoras habla de la armonía como la unificación de lo diverso, de la concordancia de lo discordante, el equilibrio natural entre el conjunto y sus elementos, entre las cosas del cielo y las de la tierra. Frank Hellet nos muestra la confusión entre simetría con Y y simetría con I latina. La simetría es una concordancia de tamaño y forma que las partes de un cuerpo tienen entre sí y con el todo. Dice Littré y añade: la simetría con I latina exige la relación y la justa correspondencia de dos partes semejantes, aunque inversamente dispuestas. Durante el siglo XVIII, la simetría pasa a ser la repetición de elementos idénticos a ambos lados de un eje. El arquitecto medieval se basa en la simetría con Y, una simetría dinámica con dimensiones comunes a partir de un módulo con relaciones iguales. La simetría rigurosa generalmente engendra monotonía por su rigidez demasiado razonada. En la arquitectura descubrimos muchas otras influencias: la ocupación de España por los árabes, las cruzadas, las peregrinaciones, los intercambios constantes entre culturas diversas conforman numerosos elementos de la construcción. Todavía se inspiran en las tradiciones griega y romana, pero, por ejemplo, bajo la cúpula se añade la girola, tan apreciada por los orientales. En el sur de Francia, la influencia musulmana hace aparecer molduras y modillones con motivos decorativos inspirados en los almocárabes, que eran formas de hojas y triángulos. Ribaudot-Dumas observa que nuestras columnas son los troncos de las palmeras. El ejemplo más llamativo está en Toulouse, en la iglesia de los jacobinos. La ojiva puede hacer pensar a más de uno en palmeras que se reúnen, pero en la Île-de-France la bóveda ojival recuerda a un bosque. Chateaubriand evoca poéticamente esta bóveda al pasar por los senderos susurrantes. Cada artista percibe y restituye el paisaje que le rodea. En Barcelona, Gaudí se inspira en las palmeras datileras para levantar las agujas de la Sagrada Familia. 2. La nueva técnica. El arte gótico no apareció de forma espontánea. El gusto de la época se orienta hacia la búsqueda de la luz.
Las iglesias románicas cambian su aspecto y elevan sus bóvedas, que alcanzan 32 metros en el caso de Cluny y casi 20 en Cunalto o Cahors. El arquitecto intenta aligerar la bóveda. El arco de medio punto empieza a ser reemplazado por el arco ojival. La bóveda Plantagenet presagia el futuro estilo. La cúpula les permitía equilibrar mejor las cargas. Fue empleada en Saint-Front y más tarde en Souillac, Angulema y Frontvolt. Su peso considerable no permitía rebajar, sin embargo, el espesor de los muros. Después, de forma gradual, siempre buscando la disminución de las fuerzas que tienden a separar los muros, se intenta contrarrestar estas reacciones y anularlas. Bajo la bóveda se colocan dos arcos que se cruzan y se oponen. En la Île-de-France, hacia 1120, se llevan a cabo los primeros tanteos. Morienval es el prototipo más convincente. Las iglesias de Los, de la diócesis de Beauvais y de Vexin son ejemplos de este desarrollo arquitectónico. Este estilo románico que busca la luz lo encontramos también en Saint-Lô de Ceret y varias más. La misma técnica se retoma después en Jumillés y en Mont-Saint-Michel. Marcel Aubert menciona asimismo la iglesia de Saint-Étienne de Beauvais, a menudo relegada a un segundo plano ante la fama de la catedral de Saint-Pierre. La colegiata de Notre-Dame de Poissy se inicia también en el 1120 y con sus bóvedas sobre crucero de ojivas es un buen ejemplo de la transición del románico al gótico. Poissy, que verá en 1214 el nacimiento del futuro Luis IX, San Luis, conserva todavía sobre una de sus columnas cerca del coro el emblema de los reyes de Francia, el sapo, que más tarde será sustituido por la flor de lis. Más adelante, en 1160, se emprende la construcción de la colegiata de San Martín de Champox, Saint-Etmernay. El abad Suger, para la reconstrucción del coro de la Basílica de Saint-Denis, antes de 1140, adopta ya la nueva técnica. Hace reposar las bóvedas sobre dos arcos diagonales, el crucero de ojivas que se apoya únicamente sobre 4 puntos. La resistencia del edificio ya no depende solo de los muros. Para que los pilares no se separen, se instalan arbotantes que transmiten los empujes a los estribos que respaldan el edificio. En el trazado estático es necesario que la resultante de las 4 fuerzas pase por el macizo, un contrafuerte que cumple la función de antiguo muro, y este es reemplazado por la vidriera, que puede compararse con nuestro actual muro cortina. Si bien en la mayor parte de los edificios no es posible definir la función del nervio de ojiva, refuerzo o simplemente decoración, el crucero ojival ya se conocía en el arte románico de fines del siglo XI. Concretamente aparece en la iglesia de Saint-Eutrope-de-Sants, consagrada el 20 de abril del 1096. El coro de Saint-Denis, con doble deambulatorio, consagrado en 1144, está considerado el desenlace de estas tentativas. La catedral de Durham, en Inglaterra, del año 1140, hace pensar que el arte ojival se inició en Inglaterra. En realidad, es en la Île-de-France donde las tentativas son más definidas. La arquitectura religiosa alcanza su apogeo durante los siglos XII y XIII. Las guerras conmueven toda Francia en los siglos XIV y XV. Los edificios nuevos son cada vez más raros y la única aspiración es terminar las iglesias inacabadas. En el siglo XVI, la arquitectura religiosa experimenta un nuevo impulso. Continúa con el estilo gótico, pero el espíritu ha evolucionado y a menudo no es más que un arte corrompido. Tras la Reforma, guerras, incendios, revoluciones y pillajes mutilan los edificios. Estas escenas de violencia, incomprensión y barbarie son bien visibles en muchas de las fachadas. 3. Características del estilo gótico. El estilo gótico se traduce en el empleo de la bóveda ojival y en la riqueza de su decoración, con sus columnas fasciculadas de molduras diversas, sus arcos perpiaños, sus arcos apuntados trilobulados, sus gigantescos rosetones y las grandes vidrieras que sustituyen a los muros y aligeran la construcción. La luz penetra en el edificio, que parece querer alcanzar el cielo. El segundo elemento característico del arte gótico es el arbotante, que, sin embargo, no se emplea de forma sistemática.
Por último, es característico el empleo del arco apuntado que, por otro lado, ya se había utilizado en los edificios románicos. Las figuras de monstruos fabulosos y diabólicos o las esculturas generalmente abstractas de la época románica son sustituidas por representaciones de la flora regional. Las fachadas y los pórticos son prolijos en esculturas iconográficas. Las estatuas se resguardan en las superficies abovedadas y en los tímpanos. Las célebres galerías de los reyes de Francia adornan Notre-Dame de París, Amiens y principalmente Reims. Tras la estabilidad y al profundo recogimiento del arte románico surge un arte de exaltación, de una fe que tiende a ser demostrativa. En el siglo XIII Francia es un país próspero. Las ciudades se desarrollan y la ausencia de guerras permite que aumenten los recursos. Todos quieren que su ciudad tenga la iglesia más bella y venerar las reliquias que allí se guardan. Los donativos afluyen. Las fachadas son cada vez más majestuosas. Las portadas se rematan con un gablete, una galería y un segundo piso adornado con un gran rosetón. En Laon, en 1164, un balcón calado une los dos campanarios de altos vanos lanceolados. Alternan los pilares cilíndricos y fasciculados. Las naves laterales están coronadas por amplias tribunas, con un triforio en la parte superior. Otras catedrales adoptan la misma disposición, como Notre-Dame de París, de la que Maurice de Sully inició los trabajos de cimentación hacia el 1160, o Sens hacia 1168. La catedral es una escultura en la que los vanos predominan sobre los volúmenes y por la que circulan el aire y la luz. La planta alargada, establecida como un rectángulo y no sobre un cuadrado, permite conseguir una mayor elegancia y aligerar el edificio. Las ventanas se alargan con la creación de delicados parteluces. En el exterior los arbotantes se apoyan en delicadas galerías de arcadas treboladas. Los contrafuertes se adornan con pináculos o nichos en los que se colocan estatuas. Las fachadas se multiplican. A la fachada occidental se añaden las que cierran los brazos del transepto. Los ejemplos más típicos son los templos de Reims, 1211, Troyes, 1208, Amiens, 1220 y Bourges, en 1240. Pero también son destacables las de Auxerre, en 1215, Le Mans, 1217, Chalon-Saint-Marne, en 1220, Bouba, 1240, Meaux, 1240, etc. La catedral de Saint-Pierre de Boubès es célebre por la grandiosidad de sus bóvedas, las más altas del arte gótico, 49 metros, pero también por lo accidentado de su construcción. Su transformación al estilo gótico se inicia en el año 1225 y el grueso de las obras se acaba en 1245. Tras 20 años de trabajo, falta de dinero, el coro, terminado finalmente en 1272, se hunde 12 años más tarde, en 1284. Para consolidar el edificio se construyen pilares intermedios entre las grandes arcadas de los tramos. Después de varias campañas sucesivas dirigidas por Martin Chambriche hacia su muerte en 1532, que se encargó también de Senlis, Sens y Troyes, los trabajos son continuados hasta 1549 por Michael Lailet, que respeta el espíritu del anterior. La fachada, de estilo gótico flamígero, es obra suya. La aguja, empezada en 1563 y terminada en 1569, con una altura de más de 150 metros, se vino abajo en 1573. La catedral de Saint-Pierre nunca fue acabada. Si la nave hubiese sido acabada, sería la catedral gótica más grande de toda Francia. La planta actual consta de un coro con 5 naves de 3 tramos, un presbiterio de 7 lados, en el que se inscriben 7 capillas radiales que se abren sobre el deambulatorio. Las 7 vidrieras pertenecen a distintos períodos entre el siglo XIII y la actualidad. El brazo sur del transepto se ilumina gracias a un bello rosetón. Esta catedral, con sus inmensas cristaleras y su continuidad vertical, da la impresión de gran ligereza y representa a la perfección la esbeltez del arte gótico. Detengámonos en otra construcción que muestra la energía y la fe de estos veloces constructores. La Catedral de Le Mans, románica,
Estaba cubierta por un techo de madera que se quemó en 1134 y en 1137. El obispo, Hughes de St. Calais, decidió finalmente cubrirla con una bóveda de piedra, de estilo Plantagenet, 1144-1186. El 28 de abril de 1158 fue consagrada. Es la nave que existe hoy. Pero el obispo Maurice deseaba una nueva catedral y en noviembre de 1217 el rey Felipe Augusto, por letras patentes, concedió la autorización para construir al lado del recinto la nueva iglesia en estilo francés. La reedificación del coro fue consagrada el 24 de abril de 1254 por el obispo Geoffrey de Laudun. La bóveda tiene una altura de 34 metros. Los arquitectos fueron Nicolas de Lecluse y Jean de Dampmartin. En palabras de L. Goncet, en la Catedral de Le Mans puede admirarse en el ábside una de las creaciones más grandiosas del arte gótico. No hay un solo detalle de la estructura que motive una crítica, ni una forma que delate las dificultades de la ejecución. Un ejemplo de la rapidez con que se construía en Chartres. El edificio románico fue destruido el 11 de junio de 1194 por un terrible incendio, pero no tardó en ser reconstruido según el estilo gótico. Hacia 1220, tras 26 años de trabajos, la obra ya estaba terminada. El ritmo se hace después más lento. El rosetón sur se terminó en 1240 y el rosetón norte, iniciado en 1233, en 1241. Se ha llegado a afirmar que el edificio cluniacense habría sido construido en el espacio de 20 años, ya que fue terminado entre 1108 y 1113. La Catedral de Laon es otro ejemplo de la rapidez en la ejecución. Iniciada en 1155 o 1160, se terminó en 1225. Podemos pensar que esta precipitación podría conllevar, en algún caso, errores en la realización de la obra. Un claro caso es la iglesia de Saint-Michel-des-Lions en Limoges. Es un edificio gótico muy hermoso por la ligereza de su bóveda, por las 2 hileras de 5 pilares que sostienen 3 sistemas de tramos de una bóveda de ladrillo de 14 metros de altura. Sin embargo, estos pilares octagonales se inclinan hacia las naves colaterales. El más inclinado, a la izquierda del coro, tiene un desplazamiento de 38 metros. El edificio, declarado de interés artístico y dotado de una fuerte vigilancia, conserva, a pesar de todo, su estabilidad. ¿Se trata de un error de la construcción? Se han emitido muchas hipótesis sin llegar a encontrar ninguna solución. No lejos de esta iglesia, también en Limoges, se encuentra la Catedral de Saint-Étienne, una de las más bellas construcciones del siglo XIII. Su notable ábside hace decir a Viollet-le-Duc que es un monumento del norte implantado en Limousin. Es la obra de Jean de Champs, nacido hacia 1218 en Picardie, que trabaja con Pierre de Montrieux en la construcción de la Sainte-Chapelle. Las catedrales de Clermont-Ferrand y de Narbonne, así como la de Toulouse y de Rodez, son también obra de Jean de Champs y de su hijo Pierre. Muchos historiadores de arte han insistido en la pureza, la sencillez, la nobleza y la audacia del estilo de la Île-de-France, un estilo original y armonioso que se extendió por toda la Europa cristiana. Inglaterra, sometida al poder del duque de Normandía y después al de los Plantagenet, dinastía francesa, estuvo muy influida por las creaciones procedentes de la corte del rey de Francia. La ceremonia de consagración del rey, así como el poder curativo de éste, son algunos ejemplos de ello. Guillermo de Normandía, al establecer su corte en Londres, hace copiar Saint-Étienne de Caen para edificar la primera catedral de Canterbury. Así, nace el estilo anglo-normando. Alemania sufre igualmente la influencia francesa. Las catedrales de Worms y de Mayence tienen muchos elementos en comunes con Saint-Requier en la Somme. La antigua iglesia de Cluny es el modelo de la iglesia del monasterio de Ireso en Saubia. Notre-Dame de la Grande Poitiers se refleja en Ratisbona. No hay que olvidar otras iglesias como San Martín de Tours, Saint-Fond de Conques, Saint-Germain de Toulouse, Notre-Dame du Port de Clermont o Laon, que dejan profundas huellas en creaciones más tardías que se extienden por toda la Europa cristiana, desde España e Italia hasta los países escandinavos.
El estilo de la Île-de-France prevalece y se exporta. En Normandía los detalles son frutos de la tradición local, como en la Catedral de Rouen, en Cautenses, la iglesia abacial de Fécamp o la de Eu, en la que destacan las magníficas cúpulas que coronan el crucero del transepto. Saint-Étienne de Caen y Saint-Ouen de Rouen son una muestra del estilo Île-de-France. En la zona oeste, el estilo Plantagenet o angevino cubre las naves con una sucesión de bóvedas de crucería. Es el caso de la Catedral de Saint-Maurice, 1150, y la iglesia abacial de Saint-Serge, 1210, en Angers, Poitiers, 1162, e incluso Burdeos. La fuerte inclinación de los entrepaños disminuye las fuerzas oblicuas que tienden a separar los muros. En el sur se construye una nave única y se evita así el arbotante. Las bóvedas descansan directamente sobre contrafuertes macizos entre los que se disponen capillas laterales. Un ejemplo es la Catedral de Albi, 1282. Para evitar el arbotante, a menudo falto de gracia, obra de las soluciones es realizar 3 naves de la misma altura que se apuntalan entre sí y aseguran la estabilidad del edificio. Algunos ejemplos de este recurso son la iglesia de Carcassonne de 1310 y la de Chassodieu de 1344, así como la iglesia de los jacobinos en Toulouse, donde en la famosa palmera se descubren 2 arcos de medio punto entre los arcos ojivales. Incluso es posible que, para disminuir las cargas, se haya desplazado el fuste. El modelo de la Sainte-Chapelle de París se reproduce en Saint-Germer-de-Fly, en Oise, en Reims, en Vicence y en las capillas de algunos castillos, como en Saint-Germain-en-Laye. En este tipo de construcción se consigue una iglesia baja que sirve de basamento a una nave cuyas bóvedas se apoyan directamente sobre los contrafuertes. Los muros son, en este caso, reemplazados por largos vanos o huecos que se adornan con vidrieras. En el siglo XIV se multiplican las líneas verticales, aumenta la profusión de molduras y los perfiles vaciados, dando así la impresión de que los pilares se deshilachan y se hacen más esbeltos, pero la técnica de base sigue siendo la misma. 4. Un caso particular, Notre-Dame de Lépine. En el terreno llano de Champaña, levantada sobre un pequeño cerro, surge una catedral rodeada de un pequeño número de casas, Notre-Dame de Lépine. No lejos de Chalon-sur-Marne, hace pensar en las palabras de Jarry, el simulacro de una ciudad fundada en el campo, pero con una iglesia monumental que recibe a los peregrinos. Viollet-le-Duc habla de la belleza de este notable edificio, construido a principios del siglo XV, pero cuyo diseño se remonta al siglo XIII. El conjunto se puede considerar del siglo XIV. La fachada es de estilo gótico flamígero, así como algunas capillas radiales, pero todo el conjunto de la iglesia muestra un cierto arcaísmo. La configuración de la iglesia se basa en la de las catedrales de Chartres y Reims. La influencia de esta última se observa en el presbiterio, que tiene 5 capillas iguales y radiales, en este caso poligonales. Hay otras disposiciones comunes a ambas, como la de los brazos del transepto. Todavía se conserva el jubé o galería que separa el coro del transcoro de finales del siglo XV. Caumont ha señalado la importancia del antiguo solado que subsiste sobre el jubé y que es uno de los más antiguos de Francia. Cerca del profundo pozo, de 26 metros, encontramos una virgen que, según dicen las leyendas recogidas, pertenecería a la estirpe de las vírgenes negras. 5. La bóveda y el crucero ojival. La gran producción del arte medieval fue la realización de la cobertura del edificio. La bóveda de madera, más ligera, tenía el inconveniente de que solía ser pasto de las llamas o de la carcoma. Por esta razón, como ya hemos visto, es reemplazada por una bóveda de piedra, más robusta. Escuchemos a Michel. El crucero ojival es una armadura de arcos diagonales que se entrecruzan en la clave. Su función es sostener una bóveda. Los 2 arcos cruzados se denominan arcos ojivales y la mitad de cada uno de ellos recibe el nombre de nervio. De una clave común puede irradiar un número variable de nervios ojivales. El nombre de arco ojival significa arco de refuerzo. El nombre, como la función, es análogo al del arco perpiaño. Es una extensión del mismo principio de apoyo.
En un principio, se refuerzan con arcos perpiaños las bóvedas de cañón y los intervalos de los tramos con bóvedas de arista. Después, para poder sostener estas últimas bóvedas, facilitar la construcción y aumentar la solidez, se recurre a la creación de otros arcos en línea diagonal bajo las aristas. Así aparece la bóveda de crucería, que no es sino el desarrollo y perfeccionamiento de la bóveda de arista. La bóveda de crucería se utiliza universalmente y resulta extraordinariamente cómoda. Se adapta a todas las plantas, regulares e irregulares. La superficie a cubrir se descompone en un cierto número de secciones triangulares que marcan el trazado de la armadura de nervios ojivales y de arcos perpiaños. Estos arcos reciben todo el peso de la bóveda y lo trasladan a varios puntos de arranque, donde se reúnen y que son sus impostas comunes. A partir de ahí, basta con dotar a estos puntos con una gran resistencia para asegurar la solidez del edificio, que se podrá hacer espacioso, ligero y con numerosos vanos, de modo que los muros no son elementos de soporte, sino tabiques. El arbotante es la consecuencia necesaria de la bóveda de crucería. La arquitectura románica ya no oponía masas inertes y voluminosas al esfuerzo de las bóvedas, como hacían los romanos, sino otras fuerzas dirigidas en sentido inverso. Es lo que se llama apuntalar un arco o una bóveda. La arquitectura gótica desarrolla y extiende este principio. La bóveda de crucería, bien construida, aplica sobre los asientos una presión considerable cuya curva se separa bastante de la vertical. En el eje de estos empujes habría sido necesario elevar contrafuertes tan sobresalientes que serían verdaderos muros transversales, pero correspondería, por así decirlo, al simple ornamento decorativo que se inscribe en la elevación general del edificio, mientras que en realidad es un peso destinado a combatir los empujes laterales de la construcción. También se añaden torres para aminorar las tensiones exteriores, que dan la sensación de ser elementos liberadores, una nueva elevación cuando en realidad son masas que se incorporan a las fuerzas de la gravedad. Desde el punto de vista estático, el arquitecto gótico ha sabido desprenderse de la materia pesada. Introduciendo masas en la construcción nos convence de que se puede vencer la gravedad. Ha sabido dotar a las masas que equilibran los empujes de una apariencia de ligereza, subrayada por el sentido vertical que determina el arco apuntado. Es una demostración de sutileza lógica. El maestro de obras es a la vez arquitecto, ingeniero y artista, y su voluntad creadora le obliga a observarlo todo, hasta en el más mínimo detalle. Así nace este ideal de belleza y de fuerza purificadora que alcanza lo sublime, la gloria de Dios. Si subimos a lo más alto de una catedral y nos adentramos en el dédalo de vertiginosos pasillos que rodean el tejado, como he podido hacerlo en Reims, nos sentiremos atrapados por ese mundo embelezador de los pináculos, los elementos decorativos, el lujo de cada detalle, el acabado de cada pieza. Es un caos de formas arrebatadoras, generalmente inaccesibles a la vista, pero que confieren a la catedral su carácter de unidad global. Cada detalle se inscribe en un conjunto cuya ejecución muestra y repite lo que podemos ver en el interior. Se experimenta incluso una cierta embriaguez al descubrir este conjunto coherente en el que todo contribuye a la belleza y a la solidez de la obra. El amor puesto en cada detalle apenas visible crea esa atmósfera tan particular que todavía se respira en este inmenso edificio y a la que contribuyen los múltiples elementos que interactúan armónicamente. 6. El estilo flamígero. El estilo flamígero no modifica el sistema de las bóvedas y soportes, sino que acentúa la ligereza de la arquitectura. La profusión de calados, esa especie de encaje de piedra, se desarrolla hasta la afectación. Se sigue buscando la luz, la descomposición del espectro luminoso, como un preludio de la escuela impresionista y del puntillismo más exacerbado. Con el arte flamígero, las nervaduras de la bóveda serían ya pura adherencia. Los pilares se cubren de finísimas acanaladuras que a veces no guardan relación con el capitel. Hasta entonces, la concepción del edificio respondía a la necesidad, a una realidad concreta. Ahora se hace patente la voluntad de ornamentación.
Cuando la arquitectura se somete a una exigencia tangible, se hace bella y armoniosa. Cuando crea un objetivo caprichoso, a menudo se deteriora, sobrepasa sus objetivos y se percibe la artificialidad. El estilo flamígero sobrepasa su función. La sobria clave de bóveda se recarga con pechinas y estatuas suspendidas en el vacío. Los arcos conopiales, con florones cada vez más rebuscados, se superponen a una estructura que se adivina pura y directa. Uno se maravilla ante este trabajo, la riqueza del cincel, el desbordamiento de esta imaginación creadora, pero solo se trata de eso, de admiración. Nos fijamos en la proeza, en el exterior más que en el interior. El pensamiento generador que actúa sobre el comportamiento del individuo queda relegado. Con el detalle añadido, el hombre es menos sensible al simbolismo, que lentamente desaparece bajo el manto del que será el nuevo pensamiento renacentista. Entre los edificios de estilo flamígero destacan San Maclou de Rouen, 1437, Saint Wolfram d'Aville, de 1488, la fachada de Notre-Dame de Lépine, el campanario nuevo de Chartres, de 1507, el porche y el juvé de la Catedral de Albi, de 1473, los rosetones de las fachadas de Amiens y de Bouba, el Kreisker de Saint-Paul-de-Léon, de 1304, etc. Encontramos la misma exuberancia decorativa en Westminster, de 1502, o Milán, de 1386, con su selva de campaniles deshilachados. En la época del estilo flamígero, la vidriera ya no es el mosaico de vidrio de fondos suaves. Los personajes destacan sobre fondos claros, pero no recuperan la sencillez románica. La pintura mural al temple es reemplazada por la pintura al óleo. Aparecen los trípticos. Entre los pintores destacan Jan y Hubert van Eyck, hacia 1426 en Melun o Grunewald en Colmar, 1508. 7. La persistencia del gótico. Con detenimiento se observa la persistencia de motivos góticos en una época en que la Edad Media gozaba de mala prensa, en el tiempo en que fue bautizada por el Renacimiento con el apelativo de goda. Numerosas iglesias se terminan según los antiguos planos. Los habitantes de Orleans, al reconstruir su iglesia, asolada por los protestantes, conservan los elementos tradicionales, naves triples y fachada flanqueada por torres. Es la supervivencia del arte francés. Tras la reacción del Renacimiento y del Barroco, el arquitecto se inspira en lo antiguo y regresa al modelo de la basílica. Sin embargo, la tradición gótica no se extingue totalmente, ni siquiera en el Barroco. El romanticismo cantó la poesía de las ruinas y descubrió la historia. Algunos escritores, como Victor Hugo en Notre-Dame de París, abogan por el regreso a las fuentes originales. Grandes arquitectos, Lassus, Viollet-le-Duc, restauran las catedrales. Diderot, Chartier y Chaumont estudian la época. La moda recupera el gótico, pero no así el pensamiento medieval. Se construye un gótico disminuido, caricatura de un estilo en otro tiempo pujante. De este modo, se erige Saint-Clotilde en París y se construye en Nancy y en Nueva York, pero no son más que una serie de lamentables imitaciones que no responden al pensamiento original de esta arquitectura y la desnaturalizan.